Hoy voy a compartiros un versículo del profeta Ezequiel que ha sido alimento espiritual para mí durante una semana. Un versículo que no dejaba yo de meditarlo, de repetirlo una y otra vez, y encontraba fruto para mi alma. Pero encontraba fruto refiriéndolo a San José. Es Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Le dice el profeta, Dios a través del profeta, al rey de Tiro, que había sido infiel a los dones de Dios, le dice: tú fuiste querubín ungido, te establecí en la montaña del santo Dios. Y hay una palabra que me he saltado queriendo que está en el texto hebreo, y también se puede traducir por te establecí como querubín ungido que cubre en la montaña del Dios santo. Que cubre. Este que cubre no queda tan bien estilísticamente en español, pero los hebreos sabían muy bien a lo que se refería, porque recordad que sobre el arca de la alianza había dos querubines que extendían sus largas alas sobre el propiciatorio, la tapa que cubre el arca, y que representa, lo explica San Pablo, a Cristo, propiciatorio, lo que hace propicio. Tú te establecí como querubín ungido que cubre en la montaña del santo Dios. San José. San José, más que un hombre de carne y hueso con sus pasiones, con sus apetitos carnales, la gula, el deseo del alcohol, que enloquece tanto a los hombres, etc., parecía un ángel en este mundo. Pero no cualquier ángel, un querubín. Es decir, uno de los ángeles más cercanos a su Señor. Pero además ungido. La unción es el santo óleo con el que se ungía a los sacerdotes y a los reyes. Él era descendiente de David. Él, como laico, era rey, pero del reino de los cielos. Era uno de los reyes de la Jerusalén celeste. También es verdad que le vale esta expresión de ser ungido como sacerdote, porque su oficio fue sacerdotal. De acuerdo que no tuviera el sacramento del orden, pero su oficio fue más sacerdotal que el del sumo sacerdote. Un querubín, ese espíritu, la unción es algo material, es la unción con el óleo santo. Unción significa ungir. ¿Cómo se puede ungir a alguien que ya es un querubín y está cerca de Dios? En el fondo, el santo óleo, algo material, es portador en esa sacralidad. Por las oraciones se ha pedido que Dios envíe un algo a ese óleo, y ese óleo, al ungir al sacerdote, algo viene. Eso aparece cuando, por ejemplo, el profeta Samuel ungió al pequeño David, y dice que en ese momento descendió la ruá de Dios, el aliento de Dios, y el Señor estaba con él. En el caso de José no hubo una unción material, pero en algún momento
vino una gracia, que no era una gracia puntual, un momento en la comunión en el que uno se llena de fervor, un momento en el que está leyendo un salmo y uno se llena de petición de perdón, un momento en que viendo una película se llena de una devoción y dice, sí, quiero seguir a esta persona. No era una gracia puntual, era una gracia que es como si dejara una marca, como que impregnara el alma y que continúa días y días y días, años o toda la vida. Es el caso de David. Desde ese momento el Señor estaba con él. La unción representa, a diferencia del agua, el agua se pone, se seca y ya está. No que deja nada. Pero la unción no. Cuando tocamos aceite, el aceite permanece y permanece y permanece si no te lavas las manos todo el día. O si te lo has puesto sobre la frente, incluso por la noche, sigue habiendo esa unción, la notas. Si está perfumado, sigue permaneciendo ese perfume todo el día. Hay gracias que son como el óleo santo y que pueden acompañar toda la vida. Toda la vida. Por ejemplo, yo estuve viendo la película Becket sobre el arzobispo de Canterbury, santo, en el primer año de seminario. Y debí recibir una gracia porque quedé tan impresionado por la película que aquella figura, solo recordarla me llenaba de devoción y estuve iluminado por la santidad de Santo Tomás Becket todos los 5 años del seminario y más, y más. Y eso fue algo que lo recibí en un momento, pero continuó. Otras películas de santos las vi, me gustaron mucho, pude en ese momento tener devoción, pero allí acabó. Eso es una gracia que permanece, permanece. Cuando el obispo toma el santo crisma y unge las manos, como está uno arrodillado, ya revestido como sacerdote, ya ha sido consagrado como sacerdote, el obispo unge las manos. No las unge para ese momento, las unge para que la gracia espiritual continúe toda su vida. Toda su vida. Por lo tanto, la unción de los sacerdotes es eso. Cierto que en el sacramento del orden hay un momento en que baja la gracia del sacerdocio cuando dice la fórmula, pero no acaban las gracias solo en la recepción del sacramento. Se añaden en el ritual otros momentos de descenso de la gracia. Te establecí como querubín ungido que cubre en la montaña del Dios Santo. Es interesante. Uno piensa en los ángeles y uno piensa en la naturaleza tan alta que tienen. Pero Dios puede ungir a los ángeles. No lo va a hacer materialmente con un santo óleo, pero les va a dar gracias espirituales a su naturaleza para que esas gracias les lleven a lo que es más allá de la naturaleza. El amor de Dios, las virtudes, etc. Por eso es muy interesante. Se lo dijo esto el profeta Ezequiel, sacerdote, al rey de Tiro. Y le llegaría de algún modo, se lo haría llegar ese oráculo. Debía ser muy prestigioso el nombre de este profeta, ya en vida, para poderse dirigir al rey de Tiro, que no estaba en Israel, pero tocando y llegaban la fama de los hombres santos de Israel. Y el mensaje es de rechazo. Tú fuiste, querubín, un rey, pero lo puso como un modelo. Lo puso como un ángel, no como
un opresor, no como un hombre ambicioso que solamente busca sus riquezas o su vanagloria a través de conquistas. Dios puso al rey de Tiro en tiempos de Ezequiel como un ángel. Y es verdad, hay gobernantes a lo largo de la historia se suele olvidar de ellos, se suele acordar mucho de los malos y también se acuerda mucho de los ambiciosos que conquistaron muchos territorios, pero no se suele acordar de los gobernantes buenos que solamente se preocuparon del bien de su pueblo y que lo hicieron prosperar y le dieron un tiempo de paz y de justicia, que fueron padres para sus naciones. Pues este fue uno de ellos. Puso un querubín ungido, es decir, debía ser un hombre de oración, un hombre que adoraba al único Dios. Y no era judío, era un rey pagano, pero honraba al verdadero Dios. En el caso de San José, fijaos, un querubín ungido que cubre. Esa expresión que a veces se suele pasar en las traducciones populares porque no queda bien y además la gente dice, ¿pero a qué se está refiriendo con esto? En el caso de San José me parece lo más bonito. San José con sus alas angélicas cubriendo el arca y al propiciatorio. Y dice que te establecí como querubín en la montaña del Santo Dios. ¿Qué montaña es esa? La palabra hebrea se puede traducir por montaña, pero también por colina, y en este caso tiene su importancia, y también por una comarca montañosa, y también tiene su importancia esta tercera acepción, porque Nazaret está en las estribaciones meridionales de los montes de la Baja Galilea. Es una región montañosa y aparece en el Evangelio que se dirigió a la montaña María en un momento dado. Es una región montañosa frente a otras partes de Israel. A José le puso en esa región montañosa como querubín. Y un pequeño detalle, el Tabor está cerca de Nazaret. Seguro que fueron María y José al Tabor, porque es la montaña más alta de toda esa pequeña comarca. Está cerca, se puede ir andando. Y es la más alta y es una excursión preciosa que se puede hacer desde la base hasta lo alto en menos de un día, por supuesto, en unas horas. Seguro que María y José, para alabar a Dios, viendo las maravillas, alguna vez salían de excursión. Me encanta la idea de pensar a la Sagrada Familia diciendo, vamos de excursión al Monte Tabor. Comemos allí en lo alto y nos bajamos tranquilamente a Nazaret. Yo estoy convencido de que sí que lo hicieron, pero claro, después Pedro, Juan y Santiago fueron llevados al Tabor por Jesús. Y esos tres apóstoles estuvieron viendo a Moisés y a Elías. No nos olvidemos, gran cosa fueron Moisés y Elías, pero no nos olvidemos de que María y José valían más que Moisés y Elías. María y José, cuando fueron con el pequeño Jesús, o con el adolescente Jesús, o con el ya joven Jesús de 18 años, de 20 años, al Tabor, no vieron una transfiguración, no vieron una luz que salía de sus vestiduras. No la vieron porque ellos no necesitaban ser reafirmados. En algún momento tendrían tentaciones hasta contra la fe y Dios le daría sus medios para confirmarlos, para animarlos, las consolaciones. Los santos
por muy santos que sean, han necesitado consolaciones. Ahí tenemos el caso de la Madre Teresa de Calcuta, tentaciones contra la fe, y tantos otros, Teresa del Niño Jesús, etc. Pero normalmente ellos no necesitaban ser confirmados como sí los hombres más débiles que fueron Pedro, Juan y Santiago. Lo más seguro es que ellos en el Tabor nunca vieron esa luz visible, digámoslo así, material, espiritual pero visible, porque ellos veían la luz invisible de Jesús por la fe, por la fe. Es como si uno ve a una película de un hombre santo y le tienen que poner una corona en algún momento de luz. Bueno, bien, si es muy bonita, pues puede quedar bien en una película. Pero cuando uno ve a un hombre santo, la luz trasciende su rostro de un modo espiritual. No necesitan ver algo con los ojos. Me parece una enseñanza esta diferencia entre aquellos tres hombres que para animarles, para empujarles como a los niños pequeños, venga, fortaleceos, Dios les concede ver esa luz, frente a José y María, que no vieron nada, porque ellos sí que estaban totalmente asentados en ese monte que era Jesús. Ellos, en cierto modo, eran taboritas, habitantes del Tabor. No es que Jesús les llevara un día al Tabor. Jesús y María eran habitantes del Tabor que era Jesús. Aquí acabo el sermón, pero hay un propósito para todos vosotros. Muchos de los cristianos que nos rodean, los que creen y van a misa los domingos, se conforman muchas veces con salvarse y poco más, no tienen mayores aspiraciones. Vosotros, los que estéis aquí, que hacéis un tiempo de oración diaria, que leéis las Escrituras, que intentáis tener presencia de Dios, no digamos nada las religiosas, este versículo es una lámpara de luz. Te establecí como querubín ungido que cubre en la montaña del Dios Santo. En ese versículo está toda la vida de una religiosa y más, si es una concepcionista franciscana, algo tremendamente mariano, y por María unidas a José, pero también en el caso de los laicos que no sois religiosos. ¿Me puedo convertir yo en un querubín ungido? Sí, sí. Sí, y puedo estar siempre en la montaña de Dios, como Moisés lo estuvo en el Sinaí, o como Pedro, Santiago y Juan estuvieron un poco en el Tabor. Sí, sí. Dios, de hecho, es lo que quiere. Convertirnos en querubines y después en querubines ungidos. Nada más que todos nosotros sintamos en la tierra este deseo único, tremendo, solo de esto, de estar con Dios, de estar adorándolo del modo más ungido, perfecto, ardiente que nos sea posible al lado de María y José.